Pendientes también de las palabras hace apenas unos minutos del presidente ruso Vladimir Putin. Ha dicho este viernes que Rusia no tiene planes de tomar Kharkov en este momento. La observación se produce en medio de la creciente preocupación de las autoridades ucranianas por la intensificación de las acciones en la zona. En una conferencia de prensa, el presidente ruso ha afirmado que las fuerzas rusas están logrando avances significativos en Kharkov, al tiempo que afirmó que el conflicto es culpa de las autoridades de Kiev. En este sentido, el presidente ruso ha enfatizado en que Rusia siempre ha estado abierta a las negociaciones y citó los acuerdos de Estambul como base para posibles conversaciones de paz. Además, criticó a los líderes ucranianos por eludir su responsabilidad, diciendo que están intentando echarles la culpa. Precisamente miramos a Ucrania. Sus autoridades han alertado de que, de continuar como hasta ahora la ofensiva rusa sobre el norte de Kharkov, tendrán que recurrir a Polonia para recibir asistencia humanitaria para los miles de desplazados que huyen de los combates. En un comunicado dicen que pide que el gobierno polaco sienta como entonces la gravedad de la situación actual. Dice que espera un invierno duro porque Rusia ha destruido sus centrales eléctricas. Es lo que señalaba la viceprimera ministra de Ucrania, Irina Vereshchuk. En este sentido, dice que Kharkov y otras ciudades necesitan apoyo energético y otros tipos de ayuda. Dice que esta es una ciudad de 1 millón de habitantes con 500.000 refugiados, confiando en que el gobierno polaco actúe rápidamente en caso de necesidad. Vereshchuk ha contado que un gran número de refugiados se dirigen a la capital homónima de la provincia de Kharkov debido al aumento de los ataques de las tropas rusas durante las últimas semanas. Dice que esta gente lo ha perdido absolutamente todo. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos un día más al espacio informativo, pendientes ya de toda la actualidad, de todas las últimas horas, poniendo el foco un día más en lo que está sucediendo en Oriente Medio. Les contamos que el fiscal general adjunto de Justicia de Israel, el doctor Gilad Noam, ha dicho este viernes a la Corte Internacional de Justicia que está en marcha una guerra trágica entre su país y Hamás en Gaza, pero insistió en que no hay ningún genocidio. Noam, que representa a Israel en el caso de la Corte Internacional de Justicia, que investiga la operación de ese país en Gaza y sus consecuencias sobre la población civil palestina, ha argumentado que existe el peligro de que la Corte se vea involucrada en una microgestión de un conflicto armado, que es lo que Sudáfrica quiere que suceda. Además, Noam acusa a Sudáfrica, que inició este caso, de apoyar a Hamás y de no estar interesada en la verdad, la ley o la justicia. Precisamente Israel ha pedido a la Corte Mundial que rechace la petición de Sudáfrica de retirarse de Gaza. Israel ha defendido su ofensiva en Rafah ante el Tribunal Mundial este viernes, diciendo que estaba actuando en defensa propia contra los combatientes de Hamás y pidiendo a los jueces que rechazaran una solicitud de Sudáfrica para ordenar su retirada del territorio palestino. Pendientes también de reacciones por parte del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ha insistido este viernes en que cualquier asalto de las fuerzas de defensa de Israel a la ciudad de Rafah, en Gaza, es inaceptable debido a la fuerte presencia de civiles palestinos allí, ya que provocaría otro aumento de la violencia, dolor y miseria. Cuando dice Guterres, necesitamos un aumento de la ayuda para salvar vidas. En su intervención en la cumbre de la Liga Árabe en Manama, en Bahrein, Guterres ha instado a Israel y a Hamás a acordar la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. Dice que nada puede justificar el castigo colectivo del pueblo palestino. Añade que, sin embargo, el número de víctimas civiles sigue aumentando, que familias enteras están siendo exterminadas y que niños están traumatizados y heridos de por vida. Dice además Guterres que a la gente se le niega el acceso a lo más básico para la supervivencia humana y que una hambruna en Gaza es inminente. También está tomando cartas en el asunto el gobierno español, y es que España no va a permitir que barcos que transporten armas para Israel hagan escala en sus puertos. Es lo que ha dicho este viernes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, después de que el país se negara a permitir que un barco hiciera escala en el puerto sureste de Cartagena. El barco fue el primero al que se le negó el acceso a un puerto español, según dijo Álvarez, agregando que la negativa era consistente con la decisión del gobierno de no otorgar licencias de exportación de armas a Israel desde el 7 de octubre, ya que España, dice, no quiere contribuir a esta guerra. Pendientes también del Mar Rojo, les contamos que el grupo de los hutíes ha dicho este viernes que sus fuerzas han derribado anoche un dron estadounidense MQ-9, es lo que ha dicho el comunicado
del portavoz del grupo, Amin Hayan. Dice que el vehículo aéreo no tripulado fue derribado mientras llevaba a cabo acciones hostiles en el espacio aéreo de la gobernación de Marib. Es lo que apuntaba este portavoz, añadiendo que es el cuarto dron derribado durante la batalla de la Conquista Prometida y la Santa Yihad en apoyo a Gaza. A principios de esta semana, el Comando Central de Estados Unidos destruyó 4 drones que se cree que pertenecen también al grupo de los hutíes. Hablamos también de Corea del Norte. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur ha dicho este viernes que se cree que Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos de corto alcance hacia el mar del Este. A principios de esta semana, Corea del Norte advirtió sobre consecuencias catastróficas si Estados Unidos y Corea del Sur realizaran sus ejercicios militares conjuntos anuales en agosto. Los lanzamientos de cohetes se producen después de que Corea del Norte disparara misiles balísticos hacia el mar del Este el 22 de abril. Pendientes también de China, ha criticado este viernes a Estados Unidos por su lógica de blanco y negro y su actitud de buscar enemigos en lugar de la paz, en referencia a las recientes declaraciones de un portavoz del Departamento de Estado sobre la guerra de Ucrania. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Wang Wenbin, ha acusado hoy a Washington de mantener una mentalidad de la Guerra Fría y de ser responsable en parte del estallido del conflicto en Ucrania. Este jueves, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Vedant Patel, aseguraba que China no puede tener el pastel y comérselo también al mismo tiempo, al pretender, dice, al mismo tiempo tener relaciones buenas, sólidas y más profundas con Europa, a la vez que alimenta lo que dice que es la mayor amenaza a la seguridad europea en mucho tiempo, en referencia a sus relaciones con Moscú. Miramos también a Francia. La policía francesa ha neutralizado a un individuo armado sospechoso de planear incendiar una sinagoga en Rouen este viernes. Es lo que ha dicho el ministro del Interior del país, Gérald Darmanin. Dice que los felicita por su capacidad de respuesta y valentía, es lo que escribía el ministro en X después de este intento de quemar una sinagoga. A principios de este mes, la sinagoga principal de Varsovia fue atacada con bombas incendiarias, mientras las tensiones continúan creciendo en el continente europeo en medio del conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Pendientes también del estado de salud de Robert Fico, de la amenaza a la salud del primer ministro eslovaco, que sigue en un estado grave, pero eso sí, su estado se ha estabilizado, es lo que afirmaba el jefe del Ministerio del Interior eslovaco, mientras este mismo viernes se ha conocido que el propio Robert Fico ha sido sometido a una nueva operación. Se encuentra consciente y estable. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, sigue grave tras el atentado contra él del pasado miércoles. Dentro de la gravedad se encuentra estable, consciente y puede comunicarse. Fico fue tiroteado al salir de una reunión del Consejo de Ministros celebrada en la ciudad de Jandrova. El atacante, un hombre de 71 años, alegó a modo de justificación que no le gustan las políticas que está llevando a cabo el Ejecutivo. El presidente electo de Eslovaquia, Peter Pellegrini, ha podido visitarlo y hablar con él unos minutos. Fico le ha asegurado que recuerda todo lo que pasó y que le sorprendió lo rápido que sucedió todo. Añade que el primer ministro se encuentra muy cansado y bajo el efecto de los medicamentos. Precisamente el presidente electo de Eslovaquia, Peter Pellegrini, ha señalado que el primer ministro Robert Fico ha sorteado la muerte por poco tras haber sido disparado este miércoles. En sus últimas declaraciones ha señalado la importancia de que todos nos demos cuenta, independientemente de la ideología, de que se ha cruzado una línea roja. Ahora bien, 25 años de cárcel para el autor de los 5 disparos contra el jefe del Ejecutivo, de una posición política totalmente encontrada. Hablando de líneas rojas, miramos a la OTAN. Como saben, la situación en Kharkov ha empeorado para los ucranianos en las últimas semanas ante la ofensiva militar de Rusia. Kiev ha reconocido que las tropas del ejército ruso están logrando éxitos tácticos. Por ello, la OTAN se plantea precisamente cruzar una línea roja. Se plantea enviar entrenadores militares que ayuden a formar a los nuevos reclutas que combaten para Kiev. La OTAN podría dar un paso más en su implicación en la guerra de Ucrania y, por lo tanto, en su oposición a Rusia, porque se plantea enviar allí, a la zona de guerra, a entrenadores militares. La OTAN es consciente de la situación de urgencia que está viviendo Ucrania y de las derrotas que están sufriendo en los últimos días, sobre todo ante el recrudecimiento de los ataques rusos. Los militares se desplazarían a Ucrania y darían formación militar a las personas reclutadas. Esto podría ser interpretado como un gesto de escalada por parte de Rusia, pero de momento Estados Unidos, el principal aliado de la OTAN y también de Ucrania, ha cerrado la puerta a que haya tropas militares de la OTAN luchando en suelo ucraniano, porque sin duda esto implicaría un enfrentamiento aún más directo con Moscú.
Mirando a la OTAN, precisamente estos avances de Rusia en Ucrania, los mayores en un año y medio, como les contamos en los últimos días, ya no solo preocupan en Kiev, sino también en sus aliados occidentales. Se multiplican las voces que alertan de una internacionalización de la contienda, bien porque sea necesario enviar más material ofensivo a Ucrania para que se pueda defender de alguna forma con armas que hasta ahora no se han querido tocar, o bien porque Moscú acabe cumpliendo con sus amenazas de atacar al entorno de su adversario, aunque sea territorio de la OTAN o de la Unión Europea. A palabras que advertías en las últimas horas, en los últimos días, Rishi Sunak, que ha respondido en el diario The Telegraph un veterano militar, el coronel Hamish de Breton Gordon, especialista en armamento químico. Su lectura es aún más seria. Dice que Sunak tenía razón en cuanto a la amenaza, pero todavía tiene que comprender que una manera de enfrentarla es invirtiendo fuertemente en nuestra disuasión militar convencional, física y psicológica. Dice que las señales que salen de Moscú están lejos de ser alentadoras y sostiene que Rusia intenta garantizar que la economía esté en pie de guerra total y que sea capaz de enfrentarse a la OTAN y sobrevivir en los campos de batalla y en los parlamentos de Europa. Un proceso que no está por pensar, sino en marcha, es lo que destaca este experto de la OTAN, que dice que si Trump llega al poder es posible que solo tenga que mantenerse firme hasta enero de 2025. Es lo que destaca ante los cambios posibles en la Casa Blanca en las elecciones del próximo mes de noviembre. Precisamente miramos a Sunak, miramos a Reino Unido. El Servicio de Inteligencia británico ha afirmado este viernes que la destitución del ministro de Defensa de Rusia no tendrá un impacto inmediato en el avance de las tropas rusas en Ucrania. Además, ha señalado que la situación representará un gran reto para su sucesor, Andrei Belousov. La inteligencia británica ha indicado en su informe diario sobre la situación en el campo de batalla que es muy poco probable que el cambio en el Ministerio de Defensa afecte de inmediato los objetivos de Rusia en la guerra en Ucrania. Dicen que dado que Putin también ha anunciado que no habrá cambios en los nombramientos de altos cargos del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, lo más lógico es que el enfoque actual se prolongue, es lo que señala este informe. El documento también destaca que el nuevo ministro de Defensa, Belousov, enfrentará un gran reto al abordar el alto nivel de corrupción dentro del Ministerio y las Fuerzas Armadas rusas. Dice que esta situación se ha visto agravada por la reciente detención del viceministro de Defensa Timur Ivanov en abril y del jefe de personal Yuri Kuznetsov en mayo, ambos sospechosos de estar involucrados en una trama de sobornos. La inteligencia británica estima que la elección de Belousov para reemplazar a Shoigu se debe en gran medida a la necesidad de garantizar una mayor eficiencia en el gasto de defensa y una mejora de la coordinación entre la industria militar y las necesidades de las Fuerzas Armadas. Pendientes de más actualidad, más últimas horas, las palabras que han tenido lugar hace apenas unos minutos por parte del presidente ruso. Decía que por el momento no están en sus planes tomar Kharkov. Decía también, lanzaba un mensaje al presidente francés, Emmanuel Macron. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión.
Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de toda la actualidad, de todas las últimas horas. Les contamos ahora una información que apunta a un ejercicio sin precedentes por parte de Rusia. Según los registros de la Autoridad de Aviación de Estados Unidos, Rusia está realizando un ejercicio militar durante el cual, según se informa, dispara misiles frente a la costa de San Diego. Se han emitido varios avisos para misiones aéreas NOTAM para la costa del sur de California y vuelos entre América del Norte y Hawái, alertando a los pilotos de los lanzamientos de cohetes de la Federación Rusa a partir del jueves 16 de mayo y continuando hasta el domingo 26 de mayo. Está previsto que ocurra a menos de 300 millas náuticas de la costa en aguas internacionales frente a la costa del sur de California y el norte de Baja California, México. Se han emitido NOTAM para alertar a los pilotos sobre los lanzamientos de misiles. Este es un procedimiento estándar para cualquier actividad militar que potencialmente pueda afectar al espacio aéreo civil. Los NOTAM sirven para garantizar la seguridad del tráfico aéreo civil, proporcionando información oportuna sobre peligros potenciales. El portaaviones de propulsión nuclear clase Nimitz US Abraham Lincoln también está realizando ejercicios integrados para reforzar la preparación y la capacidad del grupo de ataque frente a la costa de San Diego. La presencia de este US Abraham Lincoln también está, en este caso, con un portaaviones clase Nimitz, realizando ejercicios integrados en la misma zona, según añade otra capa de complejidad a la situación. Es probable que estos ejercicios sirvan como respuesta o preparación para posibles amenazas planteadas por los ejercicios militares rusos. Si bien estos ejercicios son comunes entre naciones con capacidades militares avanzadas y a menudo se llevan a cabo para mantener la preparación, probar equipos y mostrar su fuerza, de momento no ha habido ningún caso confirmado en el que Rusia haya realizado pruebas de cohetes, pruebas de misiles directamente frente a la costa de los Estados Unidos. Como les contamos, un movimiento, un ejercicio militar sin precedentes por parte de Rusia, lanzando misiles, ejercicios militares frente a la costa de California, en San Diego. Mientras tanto, estamos pendientes de la reunión que ha tenido lugar en los últimos días entre el presidente chino Xi Jinping y el líder ruso Vladimir Putin. Se han comprometido a intensificar la cooperación contra la contención que Estados Unidos practica con sus países, al tiempo que han advertido de las crecientes tensiones nucleares entre potencias rivales. Putin y Xi han acusado a Washington de planear la instalación de sistemas de misiles en todo el mundo, que suponen una amenaza directa para la seguridad de Rusia y China. Tras una reunión de 2 horas de conversaciones en Pekín este jueves, han acordado estrechar la coordinación también entre sus ejércitos contra lo que califican de curso destructivo y hostil de Washington. Ambos líderes advirtieron también del aumento de los riesgos estratégicos derivados de la espiral de tensiones entre potencias nucleares. Acusan a Estados Unidos de intentar violar el equilibrio estratégico nuclear para obtener una ventaja militar decisiva. Precisamente, pendientes del viaje de Putin a China, les contamos declaraciones que ha hecho en las últimas horas. Por ejemplo, hablaba de la cooperación de China y Rusia. Dice que puede tener un impacto a la hora de balancear el poder de los distintos países y que están contraponiendo a la Organización de Shanghái, que incluye a países en colaboración continua a iniciativa de China. Dice que esto es uno de los motivos por los que ambos países intentan una gobernanza mundial más sana, multipolar, y para que ese grupo del G20 donde puedan colaborar sea global. Escuchamos a... Our talks demonstrated once again that the approaches of Russia and China to many international and regional problems are overlapping. Dice que como la colaboración de China y Rusia en los problemas o en las cuestiones, en los asuntos internacionales para la resolución de los conflictos puede ser un elemento también, dice, destacado. Hablando de un mundo multipolar, global. Colaboran también en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en Naciones Unidas en general. Y dice que hay que balancear sobre todo esa importancia, ese poder de los distintos países. Y dice que está contraponiendo también esa organización de Shanghái, ¿no? Que incluye a los países
en una colaboración continua debido a la iniciativa de China. Dice, es esto por lo que ambos países están intentando que haya una gobernanza mundial más sana, multipolar, y para que ese grupo también del G20, donde colaboran, puede hacer realidad determinadas cuestiones de multipolaridad. También ha hablado el presidente chino Xi Jinping. Dice que el principal problema en grandes partes del mundo es el temor y la falta de confianza en este mundo en el que hay una mentalidad de guerra fría, de confrontación en la política con el extraño, lo que lleva a un refuerzo de la seguridad de los países. Advierte el presidente chino, dice que estamos volviendo a la mentalidad de la guerra fría. Lo escuchamos. Problem in the hotspots of the world, seeking truth and justice, fairness. In today's world, there is still Cold War mentality. Fíjense lo que está diciendo. Dice que vivimos en un mundo con una mentalidad de la guerra fría, donde la confrontación y la política con el extraño está llevando a un refuerzo, o una necesidad del refuerzo de la seguridad de los países. Pendientes precisamente de Rusia y de China, les contamos que esperan firmar un contrato en un futuro próximo sobre el gasoducto Energía de Siberia 2, que transportará gas ruso a China, según declaraba este jueves a última hora el viceprimer ministro ruso Alexander Novak a Interfax. Rusia lleva años negociando la construcción del gasoducto Energía de Siberia 2, que transportará 50.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año desde la región de Yamal, en el norte de Rusia, hasta China, pasando por Mongolia. Novak, máximo responsable de petróleo y gas del presidente Vladimir Putin, forma parte de la delegación oficial rusa que se encuentra actualmente de visita en China, aunque no está el director general de Gazprom, Alexei Miller. Durante este viaje, Putin y Xi Jinping han prometido una nueva era de asociación estratégica, ya que Putin recurre cada vez más a China para apoyar su economía en tiempos de guerra. Precisamente el presidente ruso ha asegurado este viernes que Occidente acusa a Rusia de no querer negociar la paz en Ucrania sin invitarla a reuniones como la cumbre de paz en Suiza, que se va a celebrar el próximo mes. Dice el propio Putin que quieren negociar, pero que no van a negociar fórmulas que Rusia desconoce. Escuchamos. Vemos qué ocurre en torno a la reunión en Suiza que está programada. No queremos debatir ninguna fórmulas que desconocemos, pero nunca nos negamos a mantener conversaciones. Fueron ellos los que anularon el proceso de negociaciones, los que dijeron que quieren derrotarnos en el campo de batalla, quieren luchar hasta el último ucraniano. Dice Putin que a Rusia se le acusa de no querer participar en negociaciones, pero que tampoco les invitan. Es lo que decía durante una rueda de prensa con medios rusos al término de su visita de 2 días a China. Insistió en que a Rusia no la invitan ni dice que no la ven en esa negociación. Por su parte, el presidente ruso ha dicho este viernes que Rusia no tiene planes de tomar Kharkov en este momento. La observación se produce en medio de la creciente preocupación de las autoridades ucranianas por la intensificación de las acciones en la zona. En una conferencia de prensa, el presidente ruso ha afirmado que las fuerzas rusas están logrando avances significativos en Kharkov, al tiempo que afirmó que el conflicto es culpa de las autoridades de Kiev. En este sentido, precisamente, hablaba de esta cuestión. Decía Putin que por el momento Rusia no tiene pensado tomar Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Escuchamos. что происходит на Харьковском направлении. Это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Ну, там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно, стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Deberíamos crear una zona sanitaria y es lo que estamos haciendo. En cuanto a Kharkov, por el momento no tenemos planes. El propio Putin ha enfatizado en que Rusia siempre ha estado abierta a las negociaciones y ha citado los acuerdos de Estambul como base para posibles conversaciones de paz. Además, ha criticado a los líderes ucranianos por eludir su responsabilidad, diciendo que están intentando echar la culpa a Rusia. Si hay tropas franceses regulares en Ucrania, ¿significaría esto una guerra?
con Francia? Primero debería preguntárselo al presidente de Francia. ¿Habrá tropas de Francia ahí o no? Y luego vamos a estudiar las posibles consecuencias de esta decisión. Así respondía el presidente ruso. Le preguntaban sobre el envío de tropas francesas a Ucrania. Decía Putin que eso se lo tienen que preguntar a Macron, pero que en el caso de que esto suceda o haya sucedido van a estudiar las consecuencias que habrá para Francia. Decían tanto Zaharova como Peskov que serían un objetivo legítimo y prioritario para Rusia. Seguimos mirando a más actualidad, seguimos mirando a más noticias por parte de Rusia. El foco, como saben, está puesto en Kharkov, en esta ofensiva que está teniendo lugar durante la última semana. Pendientes también de nuevos movimientos, nuevos ejercicios. Las fuerzas rusas han ampliado el área de combate activo en casi 70 kilómetros al lanzar su ofensiva en la región de Kharkov. Es lo que ha dicho este viernes el jefe del ejército de Ucrania, Alexander Sirski, según informa Reuters. Sirski dijo que Rusia lanzó la ofensiva para obligar a Ucrania a enviar brigadas de reserva adicionales a los combates. Añadió que esperaba que los combates se intensificaran, ya que las tropas de Kiev también se estaban preparando para defender la región norteña de Sumy. Las fuerzas aeroespaciales rusas han lanzado este viernes al espacio un número indeterminado de satélites militares desde el cosmódromo de Plesetsk, situado en el noreste del país, según informa el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Dicen que el 17 de mayo de 2024, desde este cosmódromo, fue lanzado un cohete portador Soyuz 2.1B con aparatos espaciales a bordo en interés del Ministerio de Defensa de Rusia, es lo que señala el escueto comunicado castrense. Los cohetes son capaces de poner en órbita bajas hasta 7,7 toneladas de carga. Este tipo de portadores han sido lanzados desde los 3 cosmódromos de los que dispone Rusia, pendientes de estos lanzamientos al espacio de varios satélites de uso militar por parte de Rusia. Pendientes de más noticias, más actualidad, la última alerta emitida por Ucrania, por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, dicen que tendrían que recurrir a Polonia si la situación sigue así en Kharkov. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Ya de vuelta a Negocios Televisión, pendientes de todas las últimas horas, pendientes de cómo está la situación en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha alertado de que continuar como hasta ahora la ofensiva rusa sobre el norte de Kharkov tendrá, en el caso de que esto continúe así, tendrán que recurrir
a Polonia. Ha revelado en su discurso a la nación de anoche que Rusia está lanzando ataques contra infraestructuras gasísticas del oeste de Ucrania que supondrían una amenaza para la seguridad energética de la Unión Europea. Según ha explicado, el propio Zelensky ha hablado sobre esto por teléfono este jueves con el primer ministro polaco Donald Tusk. Ambos mandatarios han abordado los ataques terroristas rusos contra las regiones del oeste de Ucrania que dice amenazan a la infraestructura gasística ucraniana y representan una amenaza para toda Europa. En un mensaje sobre la conversación con Tusk, publicado antes en su cuenta de la red social X, Zelensky ha afirmado que uno de los objetivos rusos es la infraestructura gasística del oeste de Ucrania y añade que si Rusia tiene éxito en esto puede poner toda la seguridad energética de Europa bajo amenaza. Las autoridades ucranianas han alertado de que de continuar como hasta ahora la ofensiva rusa sobre el norte de Kharkov tendrán que recurrir a Polonia para recibir asistencia humanitaria para los miles de desplazados que huyen de los combates. La viceministra ucraniana dice que pide que el gobierno polaco sienta como entonces la gravedad de la situación actual. Añade que espera un invierno duro porque Rusia ha destruido sus centrales eléctricas. Es lo que señala la viceprimera ministra de Ucrania, Irina Vereshchuk. Añade que Kharkov y otras ciudades necesitan apoyo energético y otros tipos de ayuda. Añade que es una ciudad de 1 millón de habitantes con 500.000 refugiados. Es lo que ha subrayado, confiando en que el gobierno polaco actúe rápidamente en caso de necesidad. Vereshchuk ha contado que un gran número de refugiados se dirigen a la capital homónima de la provincia de Kharkov debido al aumento de los ataques de las tropas rusas durante las últimas semanas. Dice que esta gente lo ha perdido todo. Las tropas ucranianas que defienden la región fronteriza de Kharkov de la ofensiva rusa han repelido todos los ataques rusos lanzados en las últimas horas contra 3 localidades de la zona y tienen controlada la situación dentro del municipio de Volchansk, el más importante de esta parte del frente, es lo que están diciendo las autoridades ucranianas. Añaden que en la dirección de Kharkov ha habido 10 combates y que sus soldados han repelido todos los ataques rusos en el área de las localidades de Lipy, Staritsia y Volchansk, es lo que ha escrito en su cuenta de Telegram Oleg Sinegubov, el jefe de la administración militar de la región de Yarkov, en el noreste de Ucrania y fronteriza con Rusia. Sinegubov añade que las fuerzas rusas siguen tratando de romper las defensas ucranianas en dirección a Volchansk, pero aseguró que la situación dentro de la localidad en cuyo extremo norte se han producido combates en los últimos días está controlada para Ucrania. Después de más de un año de normalidad, la capital ucraniana vuelve a experimentar esta semana cortes de electricidad debido al déficit provocado por la última campaña de ataques aéreos rusos contra el sistema eléctrico ucraniano, que ha perdido buena parte de su capacidad de generación en apenas una semana. Los apagones programados en todo el país para ahorrar energía por la empresa eléctrica nacional Ukrenergo y por otros proveedores comenzaron en Kiev este miércoles, coincidiendo con el incremento de la demanda en todo el país por la bajada de las temperaturas. Otras regiones como Kharkov o Sumy ya llevaban semanas sufriendo cortes después de que los ataques rusos destruyeran infraestructuras de generación y de distribución de las que dependía el servicio. Pendientes también de los activos rusos congelados, el G7 apoyará el plan europeo de utilizar los beneficios de los activos congelados rusos. Los ministros de finanzas de las principales democracias del G7, que se van a reunir en Italia la próxima semana, respaldarán el plan de la Unión Europea para utilizar los beneficios de los activos rusos congelados para ayudar al esfuerzo de guerra de Ucrania, según informaba este jueves un funcionario del Tesoro italiano. Este grupo, al que pertenecen Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia y Canadá, congeló cerca de 300.000 millones de dólares en activos financieros poco después de que comenzara el conflicto en Ucrania. Desde entonces, la Unión Europea y otros países del G7 han debatido si utilizar los fondos para ayudar a Ucrania y también cómo hacerlo. Pendientes de más noticias, más actualidad, el análisis de todo lo que está sucediendo en las últimas horas, las palabras del presidente ruso, la situación de alerta en Kharkov, palabras por parte del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Hacemos una pausa, unos minutos, enseguida volvemos con análisis con los expertos en Negocios Televisión.
Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad de las últimas horas, de traerles el mejor análisis. Hoy contamos con Sergio Andrés Pérez, docente y analista geopolítico, que está con nosotros para poner un poquito de luz en estos momentos de tanta tensión. Muchísimas gracias, Sergio, por estar con nosotros. Un placer. Muchísimas gracias, un placer. Igualmente, muy buenas tardes. Si te parece, empezamos mirando a la OTAN. Claro, estamos muy pendientes de lo que sucede en Kharkov, después de semanas de varios líderes occidentales. Emmanuel Macron, se sumaba Lituania, Letonia, hablando sobre un posible envío de tropas a Ucrania. En las últimas horas se ha podido conocer que la OTAN está ya valorando, está estudiando la opción de enviar entrenadores militares, de enviar pues más ayuda para Ucrania en lo que podría ser una línea roja, ¿no?, de Vladimir Putin. ¿Cómo valoras esta cuestión, el hecho de que la OTAN pueda enviar entrenadores militares? No son tropas como tal, pero sí que puede hacer pues, que este conflicto escale aún más, ¿no? Bueno, en la participación de la OTAN, yo creo que todos hemos tenido claro desde hace tiempo que la OTAN de alguna manera está interviniendo en este conflicto. Sin ir más lejos, yo recuerdo que aquí en España en concreto, en las noticias aparecieron formadores militares que entrenaban a soldados ucranianos. Con lo cual, bueno, la diferencia sería enviarlos allí, pero que se está realizando, que se está enviando armas o que se está enviando dinero es algo que todo el mundo sabe. Putin juega también la baza de que él en Rusia ya no está vendiendo solo una guerra de Rusia contra el fascismo ucraniano, ya la está vendiendo contra la OTAN. Entonces, lo que yo no termino de ver claro es que haya países que en nombre de la OTAN participen. Cuando Macron comentó que Francia se planteaba entrar y lo dijo al margen de la OTAN, ya hubo movimientos dentro de la OTAN que no vieron claro los comentarios de Macron. Entonces yo creo que lo que le están dando es un motivo a Putin para al final simplemente hacer más amenazas, como por ejemplo el uso de armas nucleares tácticas que él piensa probar de todas las maneras. Bueno, pues precisamente estos ejercicios con armas nucleares que ya comenzaron la semana pasada, conjuntos, además con Bielorrusia, después declaraciones de Cameron, también de estas declaraciones por parte de Emmanuel Macron, en las últimas horas, en los últimos minutos ha sido protagonista, sin duda, el presidente ruso, Vladimir Putin, que dice, o bueno, una de las cuestiones fundamentales es que ha anunciado que de momento Rusia no planea tomar Kharkov. Quiero preguntarte tanto por esto, por cómo está la situación en este nuevo frente que se ha abierto en Ucrania. Considero que si miramos el mapa de Ucrania, ahora mismo creo que Putin, aparte de que le interesa todo el Donbass, evidentemente, pero la parte del sur del Mar Negro la tiene consolidada. Entonces, anticipando el hecho de que en principio puedan llegar más ayudas, pueda llegar ayuda económica o militar por parte de Estados Unidos, que la OTAN se plantee enviar entrenadores porque ahora, en teoría, en Ucrania habrá nuevos soldados. En principio porque Zelensky obliga ahora a mucha gente a participar en la guerra. Veremos también cuántos participan o se van. Bueno, es abrir un frente más. En Kharkov abres otro frente. En el norte, en el sur, solo te queda Odessa. De manera que si a día de hoy, si abres otro frente, lo que consigues es que Ucrania no sepa muy bien quizá hacia dónde guiarse. Porque si tienes varios frentes abiertos, tendrás que dividirte. Bueno, pues pendientes de cuál va a ser la respuesta por parte de Ucrania. Contábamos hace apenas unos minutos que decía que si esto sigue así tendría que recurrir a Polonia, sobre todo para que le provea además ayuda humanitaria. Quiero preguntarte también por otro mensaje que ha dejado el presidente ruso, un mensaje pues directo, ¿no?, para Emmanuel Macron, para Francia. Como te estaba comentando, ¿no?, es uno de los países pues, que más ha hablado del envío de tropas a Ucrania. Decía Putin que van a estudiar las consecuencias de esto, que bueno, parece que ahora mismo el principal beligerante, ¿no?, el país que más está enfrentando a Rusia es sin duda a Francia. ¿Qué podría pasar y si ves posible, ya no solo que Francia, sino que los países de la OTAN envíen tropas a Ucrania en algún momento, si es que no lo han hecho ya? Yo creo que, como te he comentado antes, de una manera no oficial, seguro que van a enviar. Ahora bien, lo que está haciendo Francia seguramente es intentar coger una posición de liderazgo a nivel europeo o a nivel incluso dentro de la OTAN, dar más papel, más importancia a Francia. Pero yo creo que Putin también se ha dado cuenta y es consciente de que la OTAN no va a entrar en un conflicto militar porque el presidente de Francia lo decida. Entonces, creo que considera que Macron, bueno, pues ha jugado un farol, que esperaba que la OTAN a lo mejor le siguiera, lo cual yo considero que es excesivo. Y entonces, bueno, Putin amenaza ahora directamente a Macron
pero porque creo que considera que Francia no va a dar un paso como ese. Es más, en el caso de que Francia decidiera unilateralmente entrar en el conflicto, primero, la OTAN no tendría por qué secundarle, porque es Francia la que decide entrar en un conflicto ajeno directamente a la OTAN, y en segundo lugar, a lo mejor Macron tendría un problema social, porque no sé cómo reaccionaría la población francesa ante el hecho de participar en una guerra por decisión directa de Macron. Bueno, pues vamos a ver quién le sigue, si es que alguien le sigue a Emmanuel Macron, también, bueno, esta posición de liderazgo que estás comentando. Quiero preguntarte también por Zelensky. Estamos a nada de que llegue el día 21, su legitimidad pues está pues cada vez más en entredicho. También este frente que se ha abierto en Kharkov. Decía hace apenas unos minutos la viceministra primera de Ucrania que están pensando recurrir a Polonia, sobre todo, claro, para asistencia humanitaria, pero indirectamente, imagino, podrían involucrar, en este caso, a Polonia. No sé cómo ves la situación en Ucrania y hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede resistir. Muchos apuntan a que esto es el inicio ya de la ofensiva de verano. Polonia siempre ha estado dispuesta a dar ayuda humanitaria. Lo que han hecho es lo que dice Macron, que es el hecho de plantarse militarmente. Entonces creo que dentro de la medida de lo posible Polonia intentará ayudar, aunque no me extrañaría tampoco que llevara esta cuestión a niveles de la Unión Europea y de decir, bueno, aquí tenemos que colaborar todos, no puedo ser solo yo. Por otro lado, si recuerdas, a la hora de importar el grano, algunos países como Hungría, pero también Polonia, tuvieron quejas respecto al problema económico que suponía para sus productos. Con lo cual, en ese sentido, la participación que podría tener Polonia tendría que gestionarla porque al final todos los países también tienen que mirar en el territorio nacional cómo venden esa situación. Y luego respecto a Zelensky, a ver, ahora mismo hacer elecciones en Ucrania, bueno, a nivel pragmático es prácticamente imposible. Pero por otro lado, los partidos políticos ahora mismo están prohibidos en Ucrania, o sea, no existe ningún partido ahora mismo, todo está parado. De manera que si hicieras unas elecciones, bueno, no sé, ¿qué se presentaría? Zelensky solamente. Y luego hay una serie de problemas que, por ejemplo, hubo uno que me parece que ha pasado un tanto desapercibido y fue hace una semana, que ahora le están empezando a reclamar a Zelensky que devuelva parte del dinero que le han ido dando a algunos países. BlackRock, sin ir más lejos, creo que fue el 6 de mayo, le comunicó que Kiev tendría que pagar 500 millones de dólares de intereses este año. Entonces, esa situación económica de Ucrania también está en el absoluto límite, con lo cual la situación de Zelensky tampoco creo que sea ahora mismo la mejor. Y si encima obligas a todas las personas entre 18, todos los hombres entre 18 y 25 años a enrolarse militarmente, no creo yo que ahora mismo su popularidad esté disparada, precisamente. ¿Y qué crees que puede hacer Zelensky? ¿Hasta dónde puede llegar? Y también, ¿cómo le puede afectar la situación, sobre todo la situación actual, ¿no? La situación que hay ahora mismo en el frente? Claro, precisamente lo venimos contando en los últimos días. Ha volado directamente a Kharkov, está intentando insuflar ánimos a sus tropas, dice que la situación está controlada, pero bueno, todo apunta a que esta ofensiva puede ser determinante, la ayuda occidental se sigue atrasando. ¿Qué puede hacer Zelensky en estos momentos? ¿Qué puede hacer Ucrania? Porque parece que, bueno, que cada vez hay más ayuda, ¿no?, por parte de los aliados de la OTAN. Sobre todo parece que hay una fecha, pero sigue sin llegar y sobre todo es difícil saber cómo van a poder repeler estos últimos ataques, ¿no? Yo creo que el problema que tiene Zelensky es que ahora mismo solo tiene un camino, que es seguir hacia adelante. Pedir más, pedir más, pedir más, y en el momento en el que lo que pida no se pueda cumplir, pues porque le dejen de dar tanto dinero, porque claro, además él no contaba seguramente con que iba a suceder lo que ha pasado en Israel, que está afectando también a muchos países. Entonces él ahora yo creo que solo puede tirar hacia adelante. Si ahora, por ejemplo, Zelensky decidiera parar, habría perdido todo, bueno, incluso más de lo que Rusia en un principio quería. Y aparte, mientras Ucrania dijera que participa de la OTAN, Putin no va a parar. Entonces, claro, seguir, pero en el momento en que Estados Unidos, en el que BlackRock te está diciendo, bueno, el dinero ya habría que ir empezando a devolverlo, y cuando Estados Unidos tiene elecciones este año y difícil veo que ahora mismo aportes todavía más ayudas a Ucrania, pues creo que toda esta situación hace que la única justificación posible que pueda tener Zelensky
es que al final Ucrania no haya sido apoyada lo suficiente. Es la única manera para que él pueda justificar la derrota o las rendiciones que tenga a nivel territorial sin ser él el responsable. Bueno, pues vamos a ver qué puede hacer Zelensky, qué pasos tiene, ¿no? Qué puede hacer sobre todo en las próximas fechas. Quiero preguntarte, para terminar, Sergio, precisamente por esta ofensiva de verano, ¿no? Se lleva hablando mucho de que Rusia iba a llevar a cabo una contraofensiva. La agencia Reuters, de hecho, hablaba en las últimas horas de esto, de una contraofensiva por parte de Rusia. ¿Qué crees que puede pasar y hasta dónde puede llegar la resistencia de Ucrania? Si al final la OTAN va a tener que intervenir de forma oficial, porque parece que, bueno, sobre todo teniendo en cuenta el último avance, ¿no? El mayor avance en un año y medio por parte de las tropas rusas, parece que en cualquier momento puede llegar el colapso del ejército ucraniano. Bueno, es que en principio, si no llega ninguna ayuda, colapsa. El hecho de que haya solicitado, por ejemplo, el hecho de que obligue por ley ahora mismo a los jóvenes a entrar a formar filas y a participar en la guerra, es una decisión, por supuesto, que no es popular, pero la hace por pura necesidad. Entonces, claro, él ahora mismo se ve en el límite y verano es una época en la cual es posible avanzar y es posible pelear. Claro, desde el punto de vista ruso, en una época en la que a nivel climático puedes llevar a cabo operaciones y en las que sabes que Ucrania tiene problemas de soldados y está a la espera de recibir ayudas, pues claro, todo esto implica que es el momento de avanzar, porque luego ya sabemos lo que sucede. Cuando llega el mal tiempo, se trata de paralizar y mantener posiciones. Y entonces yo creo que ya no sé si es un plan propio de los rusos o directamente es el hecho de que se unen una serie de motivos que todos conllevan a la misma idea, que es la de aprovechar y avanzar en este momento en el que Ucrania está débil, en el que la ayuda está por llegar y en el que a nivel climático pues es la mejor época del año para poder avanzar. Bueno, pues pendientes de estos avances por parte de las tropas rusas, el foco puesto sobre todo en Kharkov, aunque como contábamos, ha dicho el propio Putin que por ahora no es el objetivo de Rusia tomar Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, que sin duda está en el foco después de que se abriera el frente el pasado viernes. Muchísimas gracias, Sergio, por estar con nosotros, un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buen día. Nosotros seguimos pendientes de toda la actualidad geopolítica, económica. Una pausa, unos minutos y seguimos con toda la información en Negocios Televisión.